Hola, ¿qué tal alumnos? Les envío un saludo caluroso a todos ustedes y que sigamos compartiendo nuestros conocimientos en biología. De esta manera vamos a iniciar la clase explorando los diversos grupos de los seres vivos y para ello vamos a enfocarnos principalmente en uno de los grupos más polémicos y uno de los grupos que ha sido más difícil agruparlos o clasificarlos. Estamos hablando del reino protista. El reino protista está conformado por una diversidad de seres vivos que tienen una característica muy compleja. Pero para poder generalizar y puntualizar las características más importantes de este grupo, vamos a mencionar que una de las principales características de este grupo es que presenta generalmente células unicelulares. Es decir, estos organismos están conformados por una sola célula. Son organismos unicelulares. La otra característica de estos organismos es que generalmente, no generalmente, sino todos son organismos eucarióticos. Entonces tenemos dos características importantes. La presencia de organismos unicelulares, principalmente, y que todos son organismos eucarióticos. Comparten ciertas características con las células de los animales y con las células de los organismos más complejos. Pero en cuanto a su organización, guardan todavía el fundamento básico de un organismo, que es la conformación de una sola célula. Estos son organismos unicelulares. También en este grupo se encuentra una diversidad de organismos que tienen una serie de características que no son afines a los demás grupos. Guardan cierta semejanza con los animales y con los hongos. Y justamente acá hablamos de los protozoarios, de los hongos, de los mohos mucilaginosos que conforman parte de este grupo. Y también hay un grupo de protistas fotosintéticos, es decir, organismos que guardan un cierto parentesco con las plantas. Entonces estamos hablando de un grupo heterogéneo que comparten características con otros grupos. Y justamente se ha puesto a este grupo, a este nuevo grupo, reino protista. Como tienen diversos orígenes, ¿no? Algunos taxónomos mencionan que este grupo es polifilético. ¿Qué significa polifilético? Que tienen diversos orígenes. Poli significa varios. Filético significa varias ramas, ¿no? O sea, tienen su origen o sus ancestros, sus antecesores, fueron originados en diferentes tiempos, ¿no? Diferentes tiempos. Entonces, justamente se dice que son organismos polifiléticos. Diferentes tipos de ancestros. Algunos provienen de los animales, de los ancestros de los animales, algunos provienen de los ancestros de los hongos, algunos provienen de los ancestros de las plantas, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que caracteriza a este grupo heterogéneo o polifilético. También vamos a mencionar algunos aspectos importantes en cuanto a su fisiología, ¿no? Estos organismos tienen un metabolismo principalmente heterótrofo, ¿no? Generalmente heterótrofo, digo generalmente porque hay un grupo, ¿no? De los que estamos hablando, hay un grupo de este reino que realiza fotosíntesis, ¿no? O sea, realiza la fotosíntesis con el uso de la energía solar, al igual que las plantas, ¿no? Estamos hablando de las algas, ¿no? Las algas o protistas fotosintéticos. Entonces, a excepción de las algas, estos organismos son generalmente heterótrofos, ¿no? Los organismos heterótrofos se denominan protozoarios, ¿no? Hay una gran diversidad de organismos denominados protozoarios, ¿no? Que guardan cierto parentesco, o justamente, o en otras palabras, estos protozoarios fueron probablemente una especie de protozoarios fueron probablemente los que dieron origen al reino animal. Al mismo que las plantas también fueron originadas por las algas o los protistas fotosintéticos. Entonces,
este reino es importante porque de esta manera se va a comprender cómo se van a originar los organismos más complejos, los organismos multicelulares. Y justamente es gracias a las especies, ¿no?, que guardan cierto parentesco con los ancestros o los especies ancestrales de los organismos que dieron origen justamente a los animales y a las plantas, ¿no? Entonces vamos a explicar justamente su metabolismo, como lo estábamos mencionando, ¿no? El metabolismo es generalmente heterótrofos. ¿Qué significa la palabra heterótrofos? Que no tienen la capacidad de poder producir su propio alimento, sino que se abastecen principalmente de sustancias orgánicas, generalmente sustancias orgánicas. Entonces, los organismos como los protozoarios, ¿no?, los protozoarios son organismos heterótrofos. Pero los organismos autótrofos, lo que sí se autofinancian su propio alimento, ¿no?, son los organismos autótrofos como las algas, ¿no?, o los protistas fotosintéticos, ¿no? Ya tenemos las algas rojas, las algas verdes, los dinoflagelados, ¿no?, los glonofitos, y una diversidad de organismos que son fotosintéticos, ¿no?, que están dentro del reino protista. Entonces, estos procesos de metabolismo pueden ser autosuficientes, o sea, pueden ser autótrofos, producen su propio alimento, tenemos las algas, o pueden ser dependientes su alimento está dependiente de moléculas orgánicas, ¿no?, moléculas ya procesadas, ¿no? Entonces estamos hablando de heterótrofos, ¿no? ¿Y quiénes son los heterótrofos? Todos los que he representado en la pizarra son organismos heterótrofos denominados protozoarios, ¿no? Entonces, todo lo que he graficado en la pizarra corresponde a los organismos protozoarios, ¿ya? Entonces, debía mencionado, ¿no?, son autótrofos, heterótrofos, en cuanto a su metabolismo, ¿no? Su energía lo pueden obtener con la luz solar, ¿no?, por medio de la luz solar, o lo pueden obtener mediante moléculas orgánicas, ¿no? Si lo obtienen a través de la luz solar, ellos mismos autofinancian su alimento, ¿no? Pero si lo obtienen por medio de moléculas orgánicas, dependen de otros organismos. Eso es importante. Ahora, en el metabolismo también vamos a ver de qué forma estos organismos obtienen sustancias importantes en sus procesos de metabolismo, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno es una molécula importante en su metabolismo, en sus funciones internas, ¿no?, las funciones que va a realizar esta célula. Entonces, ese oxígeno, ¿cómo se incorpora? Se incorpora de forma directa, ¿no?, directa, como lo observamos aquí, ¿no? Entonces, este individuo, este organismo unicelular, que es una ameba, ¿no?, esta ameba, este protozoario, está incorporando oxígeno de forma directa, ¿no?, y está eliminando dióxido de carbono. En cambio, los organismos más evolucionados, como los animales, por ejemplo, tenemos órganos, ¿no?, órganos que se encargan de llevar a cabo el proceso de la respiración o el intercambio de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los pulmones, ¿no? Nosotros respiramos mediante los pulmones, ¿no? Entonces, estos organismos no, como no tienen órganos, no tienen estructuras complejas, entonces, ¿qué hacen? Obtienen el oxígeno de forma directa, ¿no? Respiran de esa forma. Es importante también eliminar la sustancia de desecho. O sea, el producto de sus funciones, va a tener una consecuencia. La consecuencia es la eliminación de sustancia de desecho. Estamos hablando de urea, amoníaco, estamos hablando de ácido úrico. Estas sustancias tienen que ser eliminadas porque son tóxicas en el interior de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, los organismos superiores como los animales, tienen órganos específicos que se encargan de eliminar esas sustancias, ¿no? Es de eliminarlas en forma de orina. Por ejemplo, el animal produce orina por medio de los riñones. Aquí no tiene riñones, aquí no tiene nada de eso, sino lo que tienen es una célula que va a eliminar sus sustancias de una forma directa. Pero va a haber un organela que se va a encargar de llevar a cabo esa función. Esa organela, ¿cómo se llama? Se llama vacuola contráctil, que también tiene otra función de regular la cantidad de agua en el interior de la célula, ¿no? Entonces, esta vacuola contráctil, le llaman contráctil porque está unida a una serie de filamentos, de microtúbulos, ¿no?, que se van a encargar de eliminar o transportar esas moléculas excedentes de agua y también moléculas de desecho, ¿no? Son microtúbulos que se encuentran alrededor de esta vacuola contráctil.
Entonces, eso es en cuanto justamente a la eliminación de sustancias de desecho. Esa es la función excretora, ¿no? La respiratoria también la mencionamos. En cuanto a la nutrición, habíamos mencionado, ¿no?, que la mayoría son heterótrofos, ¿no? La mayoría son heterótrofos. Los protozoarios son heterótrofos. Entonces, aquí hemos solamente representado a protozoarios, ¿no? Los protozoarios son heterótrofos. Los heterótrofos también tienen diversas formas de obtener su alimento. Lo pueden obtener de una forma saprozoica, ¿no? Saprozoica significa que van a incorporar alimento que proviene de alimentos de composición, ¿no?, que proviene de animales, ¿no? Pero también van a haber alimentos que provienen de plantas y se llaman saprofíticos. Pero también van a haber organismos que van a realizar simbiosis, o sea, se van a encontrar en un organismo y van a cooperar mutuamente para obtener beneficio mutuo, ¿no? Beneficio mutuo. Pero también van a haber organismos estos organismos que se van a encontrar en otros organismos, como animales o en plantas, y van a ser parásitos, ¿no? Principalmente animales, ¿no? Estamos hablando de animales, ¿no? Entonces, parasitan animales. ¿Un parásito qué es? Un parásito es cuando un organismo obtiene beneficio del otro y el otro no obtiene beneficio, al contrario, lo perjudica y puede inclusive llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces van a haber organismos que son parásitos. Los organismos heterótrofos que se alimentan de materia orgánica, de composición, o sea, sustancias ya diluidas, sustancias no filtradas, lo van a obtener, lo van a incorporar de forma, se llama osmótica, ¿no? Osmótica significa que lo van a succionar, ¿no? Lo van a succionar de forma directa, ¿no? Se van a agarrar y van a succionar ese alimento, ¿no? Osmótica se llama ese tipo de heterótrofo, ¿no? Osmótica o saprozoica también, ¿no? La saprozoica también succiona el alimento. Pero va a haber organismos que se van a encargar de incorporar alimento de una forma peculiar, ¿no? Entonces, como el alimento es muy grande, entonces no va a succionar, no va a aspirar, ¿no? No va a aspirar ese alimento. No son partículas pequeñas, sino el alimento es grande. Entonces, la única forma de poder incorporar ese alimento grande es ingiriéndola, formando una boca, formando una cubierta, ¿no? Y entonces van a haber organismos que se van a encargar de realizar ese tipo de ingesta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a la ameba. La ameba se va a encargar de fagocitar, porque esa es la palabra, fagocitar, se llama fagocitosis. Fagocita el alimento, incorpora el alimento. Aquí tenemos una imagen más o menos para tener una idea. Por ejemplo, aquí está una ameba, que es lo mismo. Entonces aquí va a fagocitar ese alimento. Como la molécula es mucho más grande, ya no son partículas pequeñas, ¿no? Son moléculas grandes. Entonces, abre una boquita y lo fagocita. Esta estructura que se forma aquí se denomina pseudópodos. En este animal, este protozoario se denomina pseudópodo, ¿no? Entonces se llama fagocitosis. Pero también van a haber organismos que van a fagocitar de una forma peculiar, porque tienen una boca, ¿no? Una boca que se va a encargar justamente de ingerir o ingestar este alimento, ¿no? Aquí tenemos a otro protozoario, que es un paramecio, que está siendo devorado por un didinium, ¿no? Didinium es otro protozoario, un didinium. Este didinium justamente tiene una boca grande, ¿no?, que se va a encargar de ingestar este alimento. ¿Cómo lo están ingestando? Por varios lugares, ¿no? El paramecio, ¿no? Es un organismo que está fagocitando a este alimento, ¿no? Esa es la forma como se alimentan o obtienen su energía estos organismos. Y por último, la otra característica importante es su reproducción, ¿no? En cuanto a la fisiología, la reproducción es importante porque justamente la reproducción le va a permitir a este organismo poder tener continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? La reproducción va a generar en este organismo perpetuar la especie a través del tiempo. Entonces, para este organismo se reproduce o se replica sus genes o replica su material hereditario, lo replica de dos formas, ¿no? Por una reproducción asexual y por una reproducción sexual. Aquí es representada la reproducción asexual, ¿no?
La sexual lo voy a explicar nomás, ¿ya? La asexual es representada aquí. ¿Qué es una reproducción asexual? La reproducción asexual es cuando un protozoario, ¿no?, divide su cuerpo en dos partes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una reproducción asexual, es cuando divide su cuerpo en dos partes o en varias partes, pero de forma simétrica, ¿no? O sea, de forma igual. Todos sus descendientes son idénticos al progenitor. La reproducción sexual, no se olviden, no participan gametos sexuales, sino se dividen y forman descendientes idénticos al progenitor. Es la característica de la reproducción asexual. Hay diferentes tipos de reproducción asexual. Una reproducción asexual desigual, ¿no?, o asimétrica, es lo que observamos, por ejemplo, en una ameba. Es una ameba. Esta ameba se ha dividido en dos, ¿no? Se divide en dos, y estas dos partes son desiguales, ¿no? Pues se llama reproducción asexual asimétrica, ¿no? Pero este tipo de división tiene un nombre, ¿no? Se llama fisión binaria. Cuando se forman dos componentes se llama fisión binaria. Binaria viene de dos, ¿no? Entonces, esta fisión binaria, que tiene como resultado la formación de dos individuos que tienen dos partes desiguales, ¿no?, en una ameba, ¿no?, asimétrica. En cambio, la fisión binaria simétrica es lo que observamos acá, ¿no? Pero esta fisión binaria es particular, es una fisión binaria, es una de las fisiones binarias, porque hay dos tipos de fisión binaria, ¿no? La de aquí, que ya lo vimos como asimétrica, y las simétricas también son de dos tipos, ¿no? Las simétricas son de dos tipos. Por ejemplo, aquí esta es una fisión binaria longitudinal de un Plasmodium vivax, ¿no? Perdón, de un tripanosoma, perdón, ¿no? Era un tripanosoma. Este es un tripanosoma. Este tripanosoma se ha dividido longitudinalmente, es una división longitudinal, ¿no? División longitudinal. Hay una división transversal que lo realiza este organismo, ¿no? Este organismo de acá, ¿no?, el paramecio. Se divide de esta manera, de forma transversal. Pero el de acá, ¿cómo es? Es una división a lo largo del cuerpo de este organismo. ¿Cómo se llama este organismo, este protozoario? Se denomina tripanosoma. Tripanosoma, ¿no? Y por último, hay una reproducción asexual que se da justamente de forma en los parásitos, ¿no? Se da de forma múltiple, es una fisión múltiple, ¿no? No es una fisión binaria, sino es una fisión formando gran cantidad de individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque este individuo se va a desarrollar en el interior del huésped, ¿no?, que va a parasitar, ¿no? Como este Plasmodium, este protozoario llamado Plasmodium, ingresa a los glóbulos rojos y ahí se va a reproducir, ¿no? Sus núcleos se van a reproducir y cada núcleo se va a envolver de su citoplasma y van a generar una gran cantidad de plasmodium, ¿no? Entonces es una fisión múltiple, ¿no?, que se va a desarrollar en los parásitos principalmente, ¿no? Entonces, en cuanto a la reproducción también puede ser sexual, ¿no? La más importante, recuerden, es la sexual, porque la sexual va a permitir generar variabilidad de ese descendiente, variabilidad que se van a adaptar al medio donde se encuentran, ¿no?, y van a tener mayor probabilidad de supervivencia. Esa es la ventaja de la reproducción sexual. ¿Cómo es una reproducción sexual, profesor? A ver, hay varios tipos, ¿no? Una es formación de gametos sexuales, ¿no? Van a haber individuos, van a haber protozoarios que forman gametos sexuales, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un paramecio. Este paramecio va a formar gametos sexuales, ¿no? Va a formar gametos sexuales, y esos gametos sexuales van a combinar su información, ¿no? Esos gametos sexuales van a combinar su información con otro protozoario, con otro paramecio. Como le dije, ¿no?, va a haber por gametos, ¿no? Va a haber por gametos, van a formar gametos, o bien van a recombinar su información. Es decir, hay dos individuos que se acercan muy íntimamente y van a transmitir su información genética. A ese tipo de reproducción sexual se denomina conjugación, ¿no? Con la participación de gametos sexuales se llama singamia, ¿no? Singamia. La que
¿cómo se le dice? Recombina su información, o sea, intercambian información genética, se denomina conjugación, ¿no? Entonces, repito de nuevo, ¿no? Cuando se forman gametos sexuales, se llama singamia. Entonces, cada individuo va a formar un gameto sexual, ¿no? Se llama singamia. Por ejemplo, aquí, ¿no? En los esporozoarios, ellos forman gametos sexuales, ¿no? Y entonces cada individuo va a formar gametos sexuales, y esos gametos sexuales van a unirse, ¿no? En parejita, y van a formar un huevo cigote que va a generar un nuevo individuo, ¿no? Pero va a haber individuos que se reproducen de forma por conjugación, ¿no? Como por ejemplo en el paramecio. En el paramecio, por ejemplo, van a conjugar su información genética, ¿no? Entonces, su núcleo va a transmitir su información hacia el otro núcleo, ¿no? Y de esa manera van a conjugar o combinar su información. Se llama conjugación. Pero van a haber individuos que van a formar gametos, ¿no? Y ellos mismos, sus mismos gametos, o sea, van a formar dos tipos de gametos que van a recombinar su información, pero en el interior del mismo organismo. Se llama autogamia. Entonces, hay diversos tipos de reproducción sexual. La singamia, la conjugación y la autogamia. Ahora, ¿dónde viven estos organismos? Generalmente son de ambientes acuáticos, ¿no? Se encuentran en diversos tipos de ambientes. Ambientes marinos, ambientes de agua dulce, ¿no? Principalmente en lugares acuáticos o húmedos también, ¿no? Algunos son parásitos, ¿no? Algunos son parásitos, como lo mencioné, como el Plasmodium, ¿no? Que es un parásito. Y diversos tipos principalmente diversos vertebrados, ¿no? Vertebrados generalmente van a ser los hospederos de estos organismos. Entonces ahí tenemos, ¿no? El hábitat es diverso, principalmente acuático, ambientes marinos, ambientes de agua dulce, generalmente húmedos y parásitos. No van a haber organismos que son ambientes terrestres o ambientes aéreos, ¿no? Porque no están en la capacidad. Aunque algunos pueden perdurar, en ambientes secos, ¿no? Pueden formar quistes, enquistarse, formar una capa, una cubierta que lo protege, que van a detener su metabolismo y de esta manera van a poder sobrevivir ante ambientes hostiles, por ejemplo, como la desecación, falta de agua, ¿no? O como también la falta de alimento, ¿no? Como también la desolación. Hay diferentes factores negativos del ambiente que van a generar en estos organismos un enquistamiento, una formación, una capa, una cubierta que va a detener su metabolismo, detener sus actividades internas y de esta manera va a reducir sus gastos. Cuando ya el momento sea propicio o el ambiente mejore sus condiciones para el organismo, va a dejar de enquistarse y de nuevo volver a su vida cotidiana. ¿Cómo se llama cuando un organismo tiene su vida normal, ¿no? En su vida normal libre se denomina trofozoito, ¿no? El trofozoito. Entonces, eso justamente es otra característica importante que observamos en estos organismos, en su fisiología, ¿no? Ahora vamos a observar tres grupos importantes, ¿no? Nos clasificamos en tres grupos: los sarcomastigóforas, los cilióforas y los apicomplexas. ¿Cuál es la característica de estos tres grupos? Los sarcomastigóforas están conformados por las amebas y los mastigóforas, ¿no? Los que tienen flagelos. Las amebas no presentan flagelos, sino presentan pseudópodos. Los pseudópodos son tentáculos que se forman, ¿no? Por medio de microtúbulos internos que van a permitir generar diferentes formas para el movimiento y también generar diversas formas para poder engullir un alimento, ¿no? Entonces la formación de pseudópodos es una característica importante en este grupo denominado sarcodinos, ¿no? En los sarcodinos, ¿no?, que tenemos acá, en este grupo se encuentra la ameba, ¿no? La ameba, esta es una ameba, van a haber varios tipos de ameba. Ameba proteo, por ejemplo, es una ameba de vida libre, ¿no?, que está constantemente en búsqueda, ¿no?, de alimento, como por ejemplo bacterias, ¿no?, por ejemplo otros protozoarios, ¿no?, y ingestan por fagocitosis, como lo observan aquí. Amoeba proteus.
ahí van a ver también amebas que, parásitas, por ejemplo, tenemos aquí a la ameba intestinal, ¿no? Que se encuentra en el intestino grueso, ¿no? La entamoeba histolítica, ¿no? Que causa problemas de disentería, ¿no? Problemas intestinales, ¿no? Entamoeba histolítica, ¿no? Entonces van a ver así una serie de amebas de vida libre y parásitos. Ese es el grupo de los sarcodinos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los grupos, los sarcodinos, de acá, y los mastigóforos. Lo estoy reduciendo, lo estoy haciendo simplificado, porque en verdad son grupos mucho más complejos, ¿no? La característica de estos organismos generalmente es que presentan una serie de cilios o tentáculos, ¿no? Hay un grupo de organismos, como por ejemplo es el grupo de los rizóforos, ¿no? Pero hay grupos mucho más complejos que tienen tentáculos formados por microtúbulos, ¿no? Unos tentáculos en forma de agujas, ¿no? que adhieren partículas para poder ingerir sus alimentos, ¿no? O tienen un esqueleto calcáreo, ¿no? Pero en cambio el de acá, esta amoeba no tiene esqueleto calcáreo, es un cuerpo gelatinoso, ¿no? Un cuerpo que cambia de forma constantemente, ¿no? Que es un ejemplo justamente de lo que tienen los sarcodinos, ¿no? Los sarcodinos. Aquí tenemos otro grupo, por ejemplo, el grupo de los mastigóforos. Los mastigóforos son protozoarios que presentan tentáculos o cilios, ¿no? Pueden presentar varios cilios, ¿no? De 2 o más cilios. Aquí tenemos a dos grupos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a los mastigóforos que presentan, en verdad, estos grupos de acá generalmente son parásitos, ¿no? Giardia es un